Bueno, la vez pasada que estuve compartiendo, ¿alguien recuerda el tema que estuve dando acerca de la herencia de pacto para el futuro de una nación? De impartir ¿qué? Ya les di todas las pistas. De impartir el legado. Te voy a dar un premio, Yamili, un premio. De impartir el legado. Y hablábamos acerca que el legado se deja a través de un testamento, o también el legado se lleva por medio de un embajador que se entrega, se puede dar a través de un misionero. En todo caso, sinónimos de legado es enviado, un representante, alguien comisionado, un embajador, un emisario, o también una herencia, una donación, algo que se le deja a alguna persona. Enseguida de legado explicamos lo que es herencia. Herencia, lo que acabo de decir, cuando una persona tiene un derecho de heredar, de recibir de otro lo que se le ha dejado a través de un documento oficial. Y después de la herencia, hablamos de ¿qué? De generaciones. Y estas generaciones, ¿qué acción y qué efecto tiene ese legado sobre las generaciones para engendrar, para dar vida, una vida nueva, para seguir transmitiendo lo que se ha recibido a las generaciones venideras? ¿Por qué hablamos de todo esto, del legado, de la herencia, de las generaciones? Y también hablamos acerca de la familia, porque todo esto está en el diseño de Dios. ¿Saben que lo lindo de nuestro Padre amado, de Dios, es que Él estableció un modelo desde el principio, desde la creación? Y sea el tiempo que estemos viviendo, sea el siglo en que estemos, sean las circunstancias que estén pasando, el modelo nunca cambia. No es como los carros, o no es como uno. El modelo se va envejeciendo. Pero el modelo de Dios, que es el diseño que Él estableció para que se lleve a cabo su voluntad, para que se establezca su reino sobre la tierra, ese modelo nunca cambia. Por eso la familia sigue siendo para Dios y debe seguir siendo para la iglesia y los hijos de Dios la unidad central de la sociedad. Por eso debe seguir siendo la columna central del corazón de Dios, porque así lo estableció Dios con Israel. Debe ser el centro de la justicia social. Así lo estableció con Israel. El centro de la educación, así lo estableció con Israel. El centro del sistema económico, así estableció Dios a la familia de Israel, etc. Entonces, la familia es el modelo que Dios nos dejó, el centro de su corazón, para poder establecer relaciones, para poder a través de esas relaciones afectar a las generaciones, para dejar la herencia y dejar un legado a las generaciones venideras. Y por eso mismo, el plan del reino de las tinieblas es afectar a la familia, dividir a la familia, para que no haya esa fortaleza y esa columna fuerte para afectar una nación y llevarla hacia los caminos de Dios. Hablando de ese diseño general, el diseño de Dios es el reino de Él expresado sobre la tierra. La canción que cantábamos del cielo en la tierra, ¿qué significa eso? ¿Recuerdan cuando los discípulos le preguntaron a Jesús que les enseñara a orar, que ellos no sabían eso de orar? ¿Por qué? Porque ellos estaban entrenados a tener unos rezos rituales repetitivos, pero veían, me imagino, a Jesús
que él oraba de una manera diferente, no rezaba, sino que oraba, hablaba con su Padre. Y le dicen, Jesús, enséñanos a orar. ¿Qué es lo que él les dice? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y dice que venga tu reino sobre la tierra. Que se haga todo aquí en la tierra como en el cielo. ¿Y cómo se va a hacer? A través de su iglesia. Por eso es tan importante conocer estos principios. Y por eso es tan importante volver al diseño original de Dios. Vivir como la familia que Dios estableció. Vivir conscientes de lo que debemos hacer. Y por último, antes de esto, mencioné el pacto de Dios. ¿Qué es un pacto? Es una promesa que se hace entre dos partes o más, pero inicialmente entre dos partes. Aquí estamos hablando del pacto de Dios, en que Él promete algo que lo va a cumplir y el que lo recibe, nosotros, también tenemos una responsabilidad de cumplir unas normas estipuladas dentro de este pacto. Él nos dio a su Hijo Jesucristo, nos dio vida nueva a través de la obra redentora de Jesús, nos dio la promesa de su Espíritu Santo con la manifestación de sus dones, y a nosotros nos corresponde usar todo apropiadamente con vidas santas, con vidas de humildad, no solo para yo recibirlo, para mi propia vida, que obviamente es una bendición, sino entendiendo que tú y yo somos responsables de dar siempre de lo que recibimos. Hoy vamos a hablar del último punto. Hablamos de legado, mencionamos herencia, mencionamos las generaciones, mencionamos la familia, mencionamos el pacto de Dios y también la bendición. Hoy voy a explicar acerca de la bendición de Dios, que es tan importante y tal vez para nosotros ha sido un poquito habitual bendecirnos, que es bueno, o una costumbre que hay en las familias cuando los hijos se despiden de los padres o cuando los saludan, que dicen la bendición. ¿Cierto? Y es muy lindo eso. Hoy quiero ahondar un poco más para explicar por qué es totalmente bíblico este concepto y también establecido por Dios en ese modelo que Él estableció desde la creación como parte de su diseño divino. La bendición del pacto, decíamos la semana pasada, que tiene que ver con dos aspectos. Uno que acabo de mencionar, la redención de Cristo. Toda esa obra de lo que Dios obtuvo para nosotros a través de su Hijo Jesús. Cuando yo comparto acerca de Jesucristo, siempre digo y establezco que nuestra fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, con la obra del Espíritu Santo, no está basado en un emocionalismo. Por eso no me gusta decir que si sentiste o no sentiste, sino hay una evidencia en ti de lo que has recibido de parte de Dios. Porque aunque pueda que afecte los sentidos, sí, pero la veracidad de lo que Dios hace en mí no está determinado por mis sentimientos, sino porque Él lo ha dicho y lo ha prometido y así lo hace. Eso hace que mi fe crea en su obra y en su promesa, su palabra y no en mis sentimientos. Lo segundo, que tiene que ver con el pacto de la bendición, es que es para una impartición de favor divino que Dios hace en nosotros. Entonces defino qué es bendecir. En el hebreo, ¿por qué nos vamos al hebreo? Porque las bases que Dios nos estableció de lo que es su modelo de la iglesia fue dada desde el antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Y en la Biblia, los que escribieron
el antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, una parte en arameo, pero la mayoría en hebreo. Y el término bendecir en hebreo es la palabra barak, que se refiere a estar de rodillas. Dice literalmente, significa arrodillarse al frente de alguien. En el latín, su raíz es la palabra elogio, que significa decir bien, hablar bien. Después del sexto día de la creación, el hombre, cuando Dios creó al hombre y la mujer, después de ese sexto día en que los creó, Génesis 1 dice que lo primero que hizo Dios al dirigirse a Adán y a Eva fue que los bendijo. Y dice la palabra, los bendijo Dios diciéndoles, crezcan, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Los bendijo inmediatamente, después del diluvio. Fue una nueva creación de cierta manera, porque iba a reproducirse nuevamente la humanidad. Y dice la palabra que después de que terminó el diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles, crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Y el primer hombre que recibe la bendición de parte de Dios es Abraham. Yo haré de ti un gran pueblo, te bendeciré y haré famoso tu nombre. Por ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo tomo esto y digo, Colombia es bendita, porque es una de las naciones de la tierra. Y porque aquí vive una representación del pueblo de Dios, de los hijos de Dios a través de su iglesia, y por consiguiente, desde los tiempos de Abraham, Dios estableció con su bendición que esta nación sería bendita. Eso es lo que llamamos una herencia que nos corresponde. Es lo que llamamos que a través de las generaciones se pasa de una generación en otra la promesa y la bendición que Dios ha dado. Esta bendición entonces vemos que es impartida, es transmitida a sus descendientes. También lo dice en Génesis 22, 18. Entonces, desde aquel tiempo, la bendición divina, o sea, la bendición de Dios, se vuelve parte de la historia del hombre y se transmite de generación en generación de sus creyentes. Gálatas 3:9. En el Nuevo Testamento dice, así que los que viven de la fe, ¿alguien aquí vive de la fe? Todos reciben la bendición junto con Abraham el creyente. ¿Es para ti esta bendición? Claro, porque la recibimos de generación en generación junto con Abraham el creyente. Y a través de las generaciones, esa herencia es tuya y es mía. La de la bendición de Dios. Todo creyente recibe la bendición, dijimos hace un momento, no para sí misma, sino para transmitirla a los demás, entre los hombres. Dice 1 Pedro 3:9, bendice, pues has sido llamado a heredar la bendición. Qué lindo esto. Muchas veces leemos la palabra y cuando no entendemos muy bien un significado, o para mí, cuando yo no entiendo la raíz de donde procede, en este caso, el concepto de la bendición, no tiene el significado completo, no está lleno en mi entendimiento lo que estamos hablando, bendecir. Pero cuando entiendo de dónde viene y que en Dios todo comenzó en el modelo original, así como Dios le dijo a Moisés cuando le dio para construir el tabernáculo. ¿Para qué? Era un tabernáculo de reunión, para Dios reunirse con su pueblo. Él le dijo a Moisés claramente, lo harás conforme al modelo, de acuerdo al modelo que yo te voy a dar. Y asimismo, ahora,
miles de años después estamos diciendo, bueno, miles todavía, cientos de años después, estamos diciendo que el mismo modelo es para ti y para mí por los principios del pacto de Dios que hemos heredado de generaciones desde Abraham hasta nosotros y de nosotros de generación en generación a nuestros hijos, a nuestros nietos, etc. Así es como tenemos que pensar. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea Dios, leámoslo juntos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dilo en primera persona, que me bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué dice en Cristo? Por la obra redentora que Cristo hizo por ti. Porque Dios hace todo de una manera legal, para que nadie pueda decir, eso es un sentimentalismo, esa es una teoría. No, hubo un hombre que vino a la tierra, que era Dios y tomó forma de hombre, que fue tentado en todo, y Él decidió no pecar para poder ser la ofrenda perfecta de Dios, el Cordero perfecto de Dios, al dar su vida en la cruz, que cuando murió descendió al infierno y al tercer día el Espíritu de poder y vida lo resucitó con nueva vida, llevó su sangre como prueba ante el Padre, ante el trono, y dijo, aquí está la prueba que mi vida pagó el precio por lo que la humanidad debería pagar por su pecado. Y el que cree en Jesús, por eso no es una teoría religiosa, el que cree en la obra redentora de la vida de Jesús y del pacto que hizo Dios con la humanidad a través de Jesús, es salva. Eso es salvo. En la vida de la iglesia, esta bendición se celebra en toda su dimensión a través de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Padre es adorado como la fuente de todas las bendiciones que Él le concede a las criaturas. El Hijo es por quien el Padre nos colma de esas bendiciones concedidas a nosotros. Y el Espíritu Santo es el que derrama en nuestros corazones los dones procedentes del Padre. Porque Dios bendice el corazón del hombre, para que éste a su vez nos bendice, me bendice, te bendice, porque para que nosotros podamos bendecir al Padre, bendecir al Hijo, bendecir al Espíritu Santo y transmitir esta bendición a nuestras generaciones. La bendición es el centro de la oración cristiana y es el lugar donde el corazón del hombre entra en alabanza y adoración a Dios. Esta mañana, pues porque está muy fresca la memoria nuestra, ¿qué estábamos haciendo esta mañana? Cuando uno reconoce quién es Dios, cuando uno reconoce sus atributos y le canta a Él, ¿qué estamos haciendo? Bendiciéndolo. Bendiciendo al Padre, estábamos bendiciendo al Hijo, estábamos bendiciendo, reconociendo al Espíritu Santo. Por eso es en la alabanza y la adoración que es ese centro es nuestra oración. En canto, pero es nuestra oración. La cultura hebrea estaba fundamentada en esta verdad, la bendición. Todavía se ve. Quizás no sea tan fuerte como lo era en los tiempos en que Dios lo estableció o en el antiguo pacto, pero aún se ve entre los judíos y en el pueblo judío, se ve la fuerza de la creencia en la bendición. Porque constantemente ellos hablaban bendición sobre sus hijos, bendición sobre las ciudades, bendición sobre las naciones. Y
se veía que la persona que hablaba bendición era una persona que prosperaba, era una persona que tenía salud, era una persona que tenía también prosperidad financiera, aún relacionalmente. Entonces esta bendición espiritual que dije que en hebreo es Barak, B-A-R-A-K, es para empoderar. Cuando tú bendices a alguien, el objetivo de Dios es empoderarlo, no solo en finanzas, prosperarlo, no solo en finanzas, sino en todo aspecto de su vida. Bendecir es también asegurar la vida, asegurar que yo viva en una condición de vida y no de depresión, asegurar que lo que yo engendre en mí sea esa vida de Dios a través de su Hijo Jesús en el poder del Espíritu Santo, para que yo pueda a sí mismo darlo y pasarlo, este éxito, esta prosperidad, esta fuerza de vida de Dios a otros y a otras generaciones. Se dice que hay 7 etapas en que debemos estar siempre conscientes de bendecir a la persona. Son muy sencillas porque son las etapas de la vida. La primera etapa, pensemos un momento, no me lo vayas a proyectar todavía. Ya lo dijiste. Es que está piloso. A ver, espérate. Bueno, la primera etapa es la concepción. ¿Qué creen que sería la segunda etapa? ¿El qué? Antes del nacimiento, ¿qué pasa? Está gestando este niño, está creciendo, entonces el vientre sería la segunda etapa, cuando está ese niño en el vientre. La tercera etapa sería ya cuando el niño nace, exactamente. ¿Y cuál sería? Todavía no. ¿Cuál sería la cuarta etapa? Cuando nace el niño, ¿cuál es esa etapa de su vida? La infancia, gracias. ¿Cuál sería la siguiente etapa muy marcada en el desarrollo de un niño? La adolescencia lo llamamos la pubertad. Muy bien. Y la próxima etapa en que todo es color de rosa, cuando se casan. Y esperamos que siga color de rosa, ¿no? Y la última etapa, la vejez. 7 etapas de la vida en que siempre debemos ser conscientes de la necesidad de estar bendiciendo a esa vida. Siempre. Desde la concepción hasta la vejez de la vida de esa persona. Cuando hablamos de estas etapas, tenemos que tener en cuenta 2 cosas importantes. Y hablando de bendición. ¿Cuántas veces vemos nosotros, y hoy en día sí que es tan notorio y por los medios de comunicación tan conocido, las condiciones, sobre todo en la de la adolescencia, pero también se ve en los adultos y en la niñez, la depresión, la angustia, que esas personas dicen que no saben quiénes son. En Cristo y en la bendición de Dios es indispensable el concepto de la identidad. Que nuestra bendición sobre la vida de otro sea una fuerza que afirme y que confirme su identidad. Identidad simplemente es quién soy yo y por qué estoy aquí. ¿Y cuántos jóvenes no llegan así, Pacho y Vero? Podríamos decir que la mayoría. ¿Quién soy yo? O etapas de la vida de uno que está creciendo y dice, ¿y yo quién soy? Yo todavía me pregunto a veces. ¿Soy esto? Ay, Señor. Pero de verdad, cuando no hay una identidad en Cristo, es angustioso no saber quién es, cuál es su identidad, por qué estoy aquí. Y tu identidad tiene que ver con la percepción que tú tienes de ti mismo. Antes de conocer a Cristo, yo era una persona que en ese entonces no se hablaba de depresión, se hablaba de, ¿cómo era? De nervios. Y era una persona tan nerviosa
que clínicamente mis padres pensaban que algo me pasaba neurológicamente. Me mandaron a hacer varios exámenes a diferentes neurólogos y cada examen decía que no tenía ningún problema. Sin embargo, me seguía desmayando, seguía teniendo efectos y expresiones, digámoslo así, de una depresión muy fuerte. Hasta el punto que una vez mamá, pues sin entender estos principios espirituales, encontró unas esquelas. Para los que no conozcan el concepto de esquela, esquelas eran unas tarjetas muy lindas que uno escribía y mandaba por correo para que la otra persona lo recibiera a través de un cartero que se lo entregaba en su casa o su oficina. Y esas esquelas decían, como siempre me decían Marcy, entonces ella lo mandó a escribir con mi nombre y decía, estados de ánimo de Marcy. Porque así era, arriba, abajo, arriba, abajo. Depresión en que hasta en el colegio me desmayaba, claro que a veces lo aprovechaba, porque me llevaban a la oficina de la madre superiora y me daban bananas, porque el azúcar me subía la presión. Pero sí, era una persona muy depresiva, aunque exteriormente no lo demostraba, porque era el payaso de la clase, porque teníamos una clase muy unida y hacíamos muchas actividades juntas, pero por dentro yo llevaba esa procesión y no sabía cuál era mi identidad. Tenía una búsqueda constante, siendo que tuvimos siempre, gracias a Dios, una familia unida, unos padres maravillosos, mucho amor, aceptación, afirmación, pero yo no encontraba mi identidad. Y cuando empecé a buscarla en las cosas de Dios, creía que era en un lugar, un templo físico, y cuando salía de ese templo físico que iba todos los días de la semana, ya no me sentía llena como me sentía allá adentro, porque no sabía quién era. Y no sabía por qué estaba aquí, en esta vida, en esta tierra. Mi identidad estaba siendo definida por la percepción que yo tenía de mí misma. Pero la identidad también va mano a mano con el valor que tú tienes de ti mismo. A veces yo tenía un gran valor y una gran confianza en mí misma, pero muchas veces no me sentía así. No era mi concepto. ¿Cuánto valgo? ¿O será que sí valgo algo? ¿Tengo valor? La identidad de una persona entonces es la percepción que tiene de sí mismo y el valor que tiene de sí mismo, de todo su ser, de su vida como persona. Esta es una batalla siempre que el individuo tiene que, nosotros, entendiendo lo que es la bendición, tenemos que saber afianzar y afirmar a través de la bendición esa vida de su propio valor. No es solo decir, ay, qué linda estás hoy. No, ya sabemos, este es un principio espiritual que viene desde el corazón del Padre. Bendecir para afianzar, para afirmar, para darle su identidad, en nuestro caso, en Cristo Jesús. Saber quién es y para qué está aquí. El segundo aspecto es, además de la identidad, el destino de la vida de una persona. El destino es, ¿y por qué estoy aquí? ¿Y para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito de vida? Tiene que ver con la percepción que esa persona tiene de su función sobre la tierra. Ya no es el valor, sino la función. ¿Para qué sirvo? Vienes a una iglesia y dices, ¿para qué estoy aquí? Yo vengo y asisto. Por eso uno de los aspectos del curso de Bienvenidos a la Familia de la Fe es poder darles a conocer que cada persona en Dios tiene un valor, así como dice Corintios, que tú fuiste colocado por Dios en este lugar con un propósito para llevar a cabo una función, digámoslo así, según el destino que Dios tiene para ti. Tú no eres un número más, tú eres una pieza clave dentro de un propósito que tiene Dios a través de tu vida, con todo un llamado y todo un destino para ti como parte de una familia de la fe y una ciudad y una nación o
una empresa que tú tengas, tu familia. Ese es el destino que Él tiene. ¿Qué es lo que se supone que yo deba hacer? Porque es basado en la función. Y esta es una batalla para afianzar y afirmar, sí, el valor, pero también el propósito en esa función de la vida de la persona. Dos cosas que debo afirmar: el valor de la vida de la persona en su identidad. Lo segundo, la función de la vida de esa persona en su destino. Eso es lo que hace la bendición cuando bendecimos de parte de lo que Dios dice. La identidad y el destino son las cualidades que Dios siempre quiso y todavía lo quiere que sean impartidas correctamente. Por eso es tan grave, y ya la medicina lo entiende, la psicología lo entiende, tan grave cuando personas en autoridad, y aún compañeros, pero sobre todo personas en autoridad, padres, jefes, hermanos mayores, hablan palabras que no son de bendición. Es que usted es un bruto, es que usted nunca puede, es que usted no sabe. ¿Cuándo va a aprender? Usted no sirve para nada. Pero cuando entendemos el valor que Dios tiene en las palabras y el propósito por el cual Él quiere que las generaciones bendigamos a las generaciones, ya vemos que tenemos que cuidar la boca cuando nos dé impaciencia, cuando nos dé rabia, de los comentarios que salen con ligereza, en vez de controlar nuestras palabras, en vez de controlar lo que estamos declarando sobre esa vida, lo que está dañando su identidad en Cristo, lo que está alimentando la perspectiva con que ese niño o ese adolescente o aún ese adulto o ese viejo esté viéndose a él con una falta de identidad, con una falta de propósito y con una falta de entender su función en la vida, en el destino de Dios. Para terminar entonces, bendecir viene de una actitud y una postura que yo tengo en las verdades de Dios, pero también en humildad. Hemos hecho referencia a Romanos 1, en el primer capítulo de Romanos, cuando habla de Dios. Y cuando está mencionando a Dios, mucha gente dice que es que Dios es injusto porque mire lo que está pasando aquí, mire lo que está pasando allá. Pero no entienden que Dios, la justicia de Dios no se basa en las circunstancias que suceden en el mundo, sino en la integridad de Él. Y Dios explica, la palabra de Dios explica cómo la humanidad se fue degradando ella misma solo por dos causas: de su actitud y de su postura frente a la persona de Dios. Dos cosas: que no le dio gloria a Dios, ni le agradeció. Qué sencillo, pero ¿por qué eso tan simple? Porque cuando le vas a dar gloria a Dios, tú tienes que reconocer que Él es el soberano, que Él es más que tú, que Él te hizo a ti y tú no eres el que mandas a final de cuentas, sino que es Dios. Tienes que tener humildad en tu corazón para reconocer eso. Tienes que tener humildad para bendecirlo y darle gracias y no quejarte y acusarlo a Él como el culpable de tus circunstancias. Y lo segundo es darle gracias. Cuando te dan un regalo, sí, bueno, esto tan feo, y ni siquiera das las gracias. Dar gracias también requiere una actitud de humildad. Cuando en nuestro corazón no hay humildad, no podemos bendecir como Dios quiere.
Cuando no hay humildad, yo hago deferencia de personas. A este lo bendigo porque me gusta, porque es bonito, porque me habla bien, porque lo que sea, me cae bien. A este no, uy no, además está todo sucio, todo. No. La humildad de corazón hace que yo vea a todos a través de los ojos de Dios. Que yo pueda dar gracias al quien sea, que pueda abrazar a quien sea. Entonces, quiero terminar con estas 5 palabras. Mis acciones de humildad producen hábitos. ¿Qué son hábitos? Que me acostumbro a repetir cierta acción en mi vida. Que veo a otros como la creación de Dios. Y prefiero a otros por encima de mí misma. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y esos hábitos que yo pueda ver a los demás a través de los ojos de Dios y que yo los pueda preferir por encima de mí misma. Si tú necesitas algo, sacrifico mi tiempo, sacrifico mi agenda para poder ayudarte en lo que veo que tienes una necesidad. Eso engendra actitudes nuevos, de acuerdo con lo que Dios quiere que yo tenga en mi corazón. Porque ya me es placentero, me agrada tener acciones de humildad. No es una lucha, no es difícil, me agrada. Y casi que viene hasta espontáneamente, no siempre, pero sí, ya empieza a ser más de la vida de uno, más como debe ser uno. Y esas actitudes que son de esta manera, en acciones de humildad, fortalecen y forjan mi voluntad, porque entonces no soy siempre yo la que digo, no, un momento porque yo, no, ahora no porque yo, es que no quiero porque yo. Comienzan a forjar y a fortalecer mi voluntad. ¿Para qué? Para confiar en la obra de Dios, ya sea para defender o para honrar o aún para exaltarme a mí misma. No lo digo de manera negativa, sino como Él lo quiera hacer, de la manera en que Él quiera hacer, pero confiar en que Él es el que está en control. Y eso, ¿saben qué hace? Palabra clave. Carácter. Desarrolla mi carácter. Miren que todo esto de mi carácter, resultado final, empieza por mis acciones de humildad. Mi carácter, que es la gracia, que es la habilidad de Dios, que es el amor y la habilidad de incrementar en mí, incrementarme a la medida que soy exaltada a la presencia de Dios. Ya no me importa exaltación de hombres, reconocimiento de hombres, no, yo solo quiero agradarle a Él, hacer lo que Él quiera, que me baje, que me ponga, que me quite, que me lleve lo que Él quiera, pero donde la humildad de Cristo desplaza todo orgullo en mí. Acciones producen hábitos, engendran actitudes, fortalecen y forjan mi voluntad y desarrollan mi carácter. Conclusión. La humildad debe ser la característica real de mi vida en Cristo y esta tiene que ser mi experiencia de amor del Padre en mí y de mi amor hacia el Padre. Mateo 11:29 dice: acepten mi yugo que les pongo y aprendan de mí que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. El descanso no se produce porque lo estoy tratando de producir. El descanso se produce porque acá adentro sale. Ahí dice: aprendan de mí que soy paciente y humilde. ¿De dónde sale la paciencia y la humildad? De acá adentro, de mi corazón. Y eso es lo que me da descanso. Descanso de
dejarme llevar por las cosas de Dios. Descanso de que si me van a tratar mal, si me van a blasfemar, si me van a criticar, Señor, tú lo tienes todo bajo control, con tal de que la intención de mi corazón siempre sea hacer tu voluntad, lo que tú me mandes. La humildad manifestada ante mi familia y los demás es la única prueba de mi humildad ante Dios. Entonces, esta es la llave principal. Todo lo que estamos hablando de la bendición de Dios. Para que podamos bendecir a otros, mi corazón tiene que tener este concepto y esta actitud y estas acciones y esta disposición y esta voluntad y carácter de humildad, la que hemos aprendido en Cristo, cada día más y más. Pongámonos de pie. La semana entrante, con esta base que hemos establecido hoy sobre lo que es la bendición y la importancia de bendecir a las generaciones, la semana entrante vamos a tener un servicio de bendecir, de la bendición del Padre, o sea, Padre Dios y de los padres con nuestros hijos o nuestros nietos. Por eso les hemos estado diciendo la importancia de poder entender este principio. Si alguien no pudo estar aquí hoy, siempre suben estas enseñanzas en nuestra página y en la página de YouTube de la comunidad para que puedan entender lo que vamos a hacer la semana entrante. Porque tú vas a estar con tus hijos o tus sobrinos o tus nietos y tú vas a bendecirlos. Y tú vas a pasar esa bendición generacional sobre ellos como un servicio especial, sí, pero también para establecer un estilo de vida de bendecir. Me han oído cada domingo declarar la bendición que Dios le dio a Moisés para que Aarón, su hermano Aarón era el sumo sacerdote. Él era el encargado de todos los sacerdotes. Y los sacerdotes, dice la palabra de Dios, que tú y yo somos un real sacerdocio. Primero, porque servimos a un rey que es Jesús. Y el sacerdocio es aquel que ha sido separado para Dios, para servir a Dios y para servir a los demás. Todos somos sacerdotes. Un real sacerdocio, un pueblo escogido por Dios para establecer su diseño y llevar a cabo los propósitos de Dios, alinearnos siempre con el corazón de Dios. Entonces, tu responsabilidad y la mía es ser agentes de la bendición de Dios, de ser portadores de la bendición de Dios, de ser esos transmisores de la bendición de Dios hacia los demás, impartiendo identidad y destino sobre las vidas y las generaciones. ¿De acuerdo? Esa es la declaración que yo hago cada domingo. Quiero que lo hagamos juntos hoy. Está en número 6, 22 al 27, si lo quieren leer después. Yo lo voy a dar en una traducción en que estoy uniendo dos versiones. La versión de Reina Valera y enseguida explico un poquito más amplio la palabra de la bendición que estoy dando con la nueva versión internacional. Entonces yo lo voy a leer primero. Te lo mandé. ¿Listo? ¿Ya? Bueno, yo lo voy a leer primero. Dice: el Señor le ordenó a Moisés: dile a Aarón, que era el hermano, y sus hijos, que ellos eran los descendientes de ese real sacerdocio, entonces también eran sacerdotes, que impartan la bendición. Eso es lo que hacemos cuando le hablamos. Tú impartes la bendición a los israelitas con estas palabras: Dios te bendiga y te guarde, que significa que te proteja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que significa que Él te mire con agrado y te extienda su amor.
El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Eso significa que te llene de gozo y paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. ¿Listos para leerlo? No tenemos que decir esto significa, simplemente leer lo que está en paréntesis. Dios te bendiga y te guarde, te proteja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te llene de gozo y paz. Para que Dios te bendiga. Ahora vas a mirar a alguien a tu lado. Puede ser tu cónyuge, tu hermano, tu vecino, puede ser un desconocido. Y vamos a leer, a declarar. Tú vas a impartir esta bendición sobre esa vida. ¿Listos? ¿Listos? A ver, el uno con el otro. Eso. Listo, yo hablo sobre ti. Ven. ¿Listos? Dios te bendiga y te guarde, te proteja. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz, te llene de gozo y paz, y así Él te bendecirá. Amén y amén. Dios te guarde.